En lo que respecta a la administración anterior, el doctor Adrián Castro, a quien damos la bienvenida y nos acompaña en nuestros estudios a través de un boletín de prensa, señaló que cuando se desconoce la administración pública, la mejor opción es quejarse, criticar, desvalorizar todo lo pasado, menospreciando incluso lo positivo. Le saludamos, doctor Castro. Quisiéramos profundizar en su punto de vista y también en una posición de la administración anterior que usted la represente. Hemos intentado hablar con el exalcalde Marcelo Cabrera, quien lamentablemente no da cabida a diálogos aún. Entendemos que lo hará a los 100 días de la administración de Pedro Palacios, como lo anunció. Así que le toca a usted referirse a este tema, dar las explicaciones de cómo y por qué se llegó a este contrato y quizá tratar de o entender o en todo caso refutar este enojo del actual alcalde con respecto a este contrato. Gracias, querido Gustavo. Le agradezco mucho por la invitación a su espacio. Justamente la semana anterior me dirigí ya acá a la ciudad de Cuenca para poder acudir a algunos medios de comunicación, porque es la intención justamente mía tener que aclarar a la ciudadanía absolutamente todo, dado que, como usted acabó de mencionar hace un momento, existe realmente una falta de conocimiento en la parte de la administración pública, posiblemente una falta de asesoramiento adecuado dentro de la parte legal, que le hizo cometer, para mí, desde mi punto de vista, una equivocación al alcalde al emitir declaraciones apresuradas, desde mi punto de vista, irresponsables frente a una situación que debe analizarse desde el punto de vista técnico-legal. ¿Por qué lo equivocado e irresponsable de estas declaraciones? ¿Por qué razón? Porque el contrato nace de la ley, el contrato cumple con todos los requisitos legales que están establecidos en el artículo 35, 36 de la LOEP, cumple con todo lo que se establece en el reglamento de alianzas público-privadas que aprobó el directorio en el año 2017, tengo entendido, de la EMOV, y por lo tanto, al cumplir todos esos pasos, al establecerse un procedimiento que además se encuentra protocolizado en una notaría, un procedimiento en donde nada tienen que ver las situaciones que dijo el alcalde, se desprende que hay un desconocimiento absoluto. Se habla de uso de recursos públicos, que no existe absolutamente ni un solo dólar de la empresa que se haya emitido, que se haya malgastado, como dijo el señor alcalde equivocadamente. No se ha gastado plata en viajes, desayunos, ni mucho menos, porque me parece que eso es lo que causa esa indignación y la molestia a la ciudadanía. Uno, cuando escucha esas cosas, realmente que se molesta. Pero otra cosa es conocer las cosas de cerca, Gustavo, conocer cómo se desarrollan las actividades dentro de la empresa, cómo se desarrollaron y cuánto fue lo que hicimos por la ciudad. A estas alturas del 2014, recuerdo yo, ya teníamos el taxímetro instalado en la ciudad, ya teníamos POAs, presupuestos en toda la corporación municipal, y arrancamos ya con el estudio del plan de movilidad. Entonces, hay dos alternativas de llegar a la administración pública. La primera, que es lógicamente entrando a desvalorizar absolutamente todo lo que se hizo antes, y la segunda, que es ponerse a trabajar inmediatamente en terminar los proyectos que estaban empezados y empezar con los nuevos, porque hay muchísimas propuestas que me parecen correctas. Ahora, doctor Castro, nos parece bien también, pero que se fiscalice el pasado. Por supuesto, es parte de lo que tiene que ser una parte y derecho de una nueva administración. No sabemos si realmente usted cuestiona por allí por qué cuando se hizo la transición jamás surgió una inquietud sobre esto en la cual se podía haber profundizado, pero eso tendremos que eventualmente escuchar a funcionarios del actual municipio su explicación. Hablábamos la semana pasada con uno de los señores concejales y le planteábamos de que este tema tiene que ser analizado fundamentalmente desde dos puntos de vista. El primero sería la conveniencia de este contrato para intereses de la ciudad. ¿Qué tipo de análisis, qué tipo de reflexiones, qué tipo de interconsultas se hicieron para definir que esto necesita Cuenca, posiblemente como dentro del esquema que principalmente educaba a sus ciudadanos, educaba a los choferes en cuanto a su comportamiento, al cumplimiento de normas de tránsito en las calles y vías de la ciudad de Cuenca, y en un tema relacionado mucho con la seguridad vial en esta urbe. Y el otro, muy importante, es la transparencia con la que se haya llevado este proceso ante las insinuaciones de tráfico de influencias del alcalde. Vayamos por el primero, la conveniencia del contrato.
¿Cómo se trató, cómo se planteó este tema? ¿Qué llevó al anterior alcalde? Porque hemos conocido ya que esto jamás se lo trató a nivel del Consejo Municipal, tampoco se lo trató a nivel de la comisión respectiva de movilidad, tránsito, transporte, que es una de las comisiones del Consejo Municipal. Este fue un tema que fue calificado por uno de los concejales como un tema ejecutivo, que lo trató y lo decidió el alcalde conjuntamente con la EMOF. Le escuchamos. Muchas gracias. Más bien, la autonomía de las entidades, municipio y EMOF, pues son entidades autónomas. Este proceso era parte del plan estratégico de la empresa que se planteó en el año 2014. ¿Por qué razón? Porque el exceso de velocidad siempre ha sido uno de los problemas graves de la ciudad y del país. Hoy en día me parece que es la segunda causa de accidentes de tránsito luego del uso del celular. Entonces, a la fecha, traje aquí, Gustavo, y yo traigo papeles para conversar. Mostrarle un poquito a las cámaras. Todo gusto, creo que es aquí. Para quienes, acá, para aquí, quienes a ver, nos siguen a través de las redes sociales. Tuvimos la precaución de recabar absolutamente todo lo que reportan los medios de comunicación desde diciembre del 2017 o antes. Todo lo que dijo la prensa durante todos esos años es una cantidad. Si ustedes pueden ver, es increíble lo que estaba ocurriendo en la ciudad durante el año pasado y los 2 años anteriores. Peticiones de moradores de los barrios, ¿sí? Presidentes del barrio San Martín, por ejemplo, que queda en Ordóñez Lazo. Peticiones de concejales, y traje solo algunos ejemplos. Comités de seguridad de peatones. Una solicitud con casi 700 firmas de ciudadanos que exigieron al EMOF en mayo del 2018, por ejemplo, que se tomen ya medidas urgentes para poder acometer una solución de control de movilidad. Recordamos también haber puesto en contacto con usted a un colectivo de norteamericanos que estaban escandalizados por lo que sucedía en Cuenca. Varios de ellos jubilados, personas de avanzada edad, o varios miembros de su comunidad habían fallecido en accidentes, señalaban ellos, en la zona del Seguro Social y también en la zona de la avenida Ordóñez Lazo. Así es, justamente. En esto corroboramos que efectivamente fue así. Y no solo eso, acuérdese de la niña de la escuela que también bajó de su furgoneta. Todas estas personas que usted acaba de ver, ellos se dirigían siempre a mi oficina. Es decir, había un clamor ciudadano, porque de alguna manera se imponga un mayor control y posiblemente normas más fuertes para evitar los excesos de velocidad en zonas urbanas. Así es, pero no solamente eso, Gustavo, sino que nosotros, dentro del plan estratégico, empezamos a levantar estadística dentro de la empresa y detectamos las 10 principales vías de siniestralidad de la ciudad, que están contenidas dentro de este estudio de prefactibilidad, que está aquí. Este estudio es parte del proceso, es parte del contrato incluso, y en este estudio se llegó a determinar, Gustavo, cuáles son las principales vías. Y aquí podemos ver, en este estudio que lo hicimos en el año 2018 justamente, y que la Avenida de las Américas, la Panamericana Norte, la González Suárez, la Vía al Valle, la 12 de abril, la 10 de agosto, la Hurtado de Mendoza, Don Bosco, Ordóñez Lazo, son vías de alta peligrosidad. La Ordóñez Lazo se había abierto hace 2 años recién. Vamos a tener que acelerar un poquito el paso, doctor Castro. Lamentablemente empezamos un poco tarde este diálogo y en aproximadamente 12 minutos tendremos otro compromiso periodístico. Es decir, digamos que se sustentó totalmente la necesidad de actuar y de allí. Sí, Gustavo, pero lo más interesante es que el alcalde dijo que ¿por qué no lo hizo la propia empresa? Y claro, no podía ser la propia empresa porque al año 2017 y 2018 la empresa estaba atravesando por momentos difíciles económicos. La empresa, acuérdese usted que en el año 2014 nos fue entregada con un déficit. La empresa recién a la salida de nosotros la dejamos con un superávit incluso. Pero nosotros sí tenemos que decirle que no teníamos dinero. Y hay un informe financiero de la subgerente financiera que establece justamente que no existen los fondos para poder trabajar dentro de una contratación directa por parte de la empresa. Pero adicionalmente a que la subgerente financiera establece eso, también nos cuenta y nos comenta el subgerente de planificación con la subgerente financiera de que los esfuerzos que se hicieron para obtener líneas de crédito tampoco fueron obtenidas, no nos fueron entregadas por parte del Estado. Es decir, no había
otra forma que hacerlo. Ya. Ahora, había la necesidad, no había dinero. así es. ¿Qué dice la ley? Que cuando no existen esas posibilidades, se analicen posibilidades asociativas. Entonces usted toma el artículo 35, 36 de la LOEP y lo que tiene que hacer es lanzar un concurso coherente como este. ¿Qué exige la Contraloría? Un examen de prefactibilidad. ¿Esto exclusivamente dentro del ámbito de acción de la EMOF? Absolutamente. Absolutamente. Esto es un tema de la EMOF. Siendo un tema público que afecta a los ciudadanos, ¿no deberían ser informados, no debían haber sido informados sobre esto los concejales del Cantón Cuenca? Bueno, el procedimiento es público, lógicamente, estimado Gustavo. El estudio de prefactibilidad, tal y como ordenan las normas de la Contraloría, dice que tiene que atravesar por un estudio social, es decir, del impacto que esto puede generar, y el estudio social consta dentro de este estudio. Es decir, claro, levantaron... Pero se divulgaron estos documentos supuesto. Adecuadamente, sí. A las autoridades me refiero. Bueno, acuérdese usted que el directorio de la EMOF, que conoció justamente absolutamente todo el procedimiento, también está representado por uno de los señores y señoras concejales. ¿Quiénes estaban allí, si lo recuerda usted? En esa sesión, si mal no recuerdo, a ver, creo que Dorita Ordóñez estaba fuera de la ciudad, me parece que estaba Carolina Martínez, si mal no recuerdo, pero en todo caso una de las dos debió haber estado en el directorio. Pero usted puede ver en el estudio de prefactibilidad, que es el documento que el alcalde debió haber revisado antes, en donde consta que toda la ciudadanía que está dentro del sector del ámbito de incidencia de este contrato fue consultada sobre cuál es la percepción de seguridad de las vías. Usted desea que los controles sean con agentes civiles, con elementos tecnológicos, desea que sean 24 horas, 8 horas, ¿a qué horas usted percibe la inseguridad? En fin, y todas esas encuestas arrojan que la mayoría de personas coinciden en que los controles tienen que ser 24 horas. Yeah. Pese a que el estudio dijo eso, Gustavo, nosotros avisoramos acá en el estudio que aproximadamente un número importante de personas iba a concientizarse a través del proceso previo. Vayamos y establecimos eso en el contrato. Es decir, el EMOF no podía actuar por sí sola, no. Y llamó a alguna licitación, a algún concurso público en donde apareció entre los candidatos Consorcio Traffic Safety. Así es, tres oferentes. ¿Quiénes son los otros? Los oferentes, si mal no recuerdo, era un consorcio LATAM, era el uno, si mal no recuerdo, el otro era Telconet y el otro era el consorcio Traffic Safety Azuay. Le voy a hablar de la descalificación de los dos. El primero, Telconet, que pierde por sus propios errores. Aquí tengo las 15 o más actas de la sesión. Esto es un expediente extremadamente grande, en donde la comisión analiza los documentos y revisa que obviamente no cumple con requisitos mínimos, no cumple con los requisitos propios que estamos solicitando, y por lo tanto se elimina Telconet, que además sabemos muy bien de qué empresa se trata. La segunda compañía pretende, a través de uno de los socios, o dos o más socios, sorprendernos dentro de la institución, porque resulta ser que, escondiéndose dentro de alguna persona jurídica, eran contratistas incumplidos del Estado. Pierden por sus errores, al punto en que cuando pasa a la siguiente fase, la empresa Traffic o el consorcio Traffic Safety Azuay, no existió ni una sola apelación. Eso significa que el procedimiento se llevó con absoluta transparencia. ¿Quiénes son el consorcio Traffic Safety Azuay? Así es. ¿Quiénes son sus accionistas? ¿Es una empresa que tenía ya un recorrido o se lo creó para este concurso? Le voy a dar el dato porque ayer entré a la página de la Superintendencia de Compañías, porque los datos son públicos. Esto cualquier ciudadano puede constatar. A ver, el consorcio Traffic Safety Azuay está integrado por Traffic Control System, compañía, Cosideco, compañía, Safety Enforcement, compañía, José Maciel da Silva, Ricardo Carrasco Vázquez, y el procurador como su representante del consorcio. Estos son los miembros que ayer pude observar. Justamente me preguntaron en un medio, pero yo quería recordar, más bien entré a la página para poder ver quiénes son. Entonces, esta compañía... Ciudadanos sin ninguna relación con la EMOF o el municipio hasta ese momento. Sin ninguna relación. Absolutamente sin ninguna relación. Eso consta dentro de los expedientes. Por eso, incluso, Gustavo, tenemos siempre la sana previsión. Usted no los conocía. Absolutamente. A ninguno de ellos. Para nada, no, para nada. Ni referencias de la compañía. Ni referencias. Más bien, a uno de los otros oferentes que participó sí le había conocido, porque en algún momento llegó a ofertar servicios y sistemas en algunas áreas de la institución. Participó, pero no pudo clasificar a la siguiente fase, en todo caso. Gustavo, nosotros mandamos a protocolizar el contrato y todos los documentos
que es una cantidad enorme de documentos en una notaría del cantón. Estamos entrando ya, de hecho, pues son cosas que se entremezclan. Estamos entrando ya en la parte, digamos, legal, de la transparencia de este concurso. Pero cerremos el tema de la conveniencia. Perfecto. Se lo trató a nivel de la EMOV, se lo articuló seguramente con el alcalde, que es el máximo responsable también de las empresas públicas municipales. Pero más allá de esto, no se compartió con otras instancias de la institución del municipio de Cuenca. No. La Dirección Municipal de Tránsito, que hizo el estudio de velocidad un año antes, quizá, porque la preocupación de este tema, como le había comentado Gustavo, viene desde años anteriores. Yo probablemente creo que este procedimiento motivó a la institución, apenas conocimos la estadística, es decir, viene atravesando una cantidad de tiempo dentro de la institución como preocupación. La complejidad es poner en marcha, de ahí viene la creatividad de haber sacado alianzas público-privadas dentro del EMOV, porque realmente el alcalde a lo mejor no conoce las finanzas de la época, pero hay directrices que están ahí en marzo del 2017. Pero conocían estos temas, por ejemplo, incluso instancias ejecutivas como la Dirección Financiera del municipio de Cuenca, el síndico municipal, conocía lo que estaba pasando con este contrato. Yo creo que por supuesto la formación de este consorcio. Por supuesto que sí, porque Gustavo, a la final estamos hablando de la corporación municipal, o sea, los proyectos que se desarrollan a nivel de corporación, de hecho, que son socializados dentro del equipo de trabajo del corporativo. Lo que no se dio es un tratamiento político a esto. No, jamás. Involucrando a concejales, al Consejo Municipal. Así es. Es más, yo creo que dentro de este proceso fue de tanta preocupación que le acabé de mostrar a usted la preocupación de los propios concejales para poder acometer con controles de velocidad y de esta naturaleza, ¿no? Bien, continuemos entonces con la parte de cómo se dio la parte legal, el proceso. Correcto. Para llegar a este acuerdo entre el consorcio Traffic Safety, Azuay y la EMOV. Bueno, una vez que termina la fase de calificación de ofertas, se tiene que hacer un estudio de factibilidad de la solución de movilidad, y para ello hay que hacer pruebas dinámicas de los equipos en campo. Es decir, se probaron absolutamente todos los equipos, que consta en este otro estudio que se llama estudio de prefactibilidad. Por supuesto. ¿Sí? El análisis de prefactibilidad es un análisis extremadamente extenso, bastante técnico, da cuenta de las reuniones, a qué horas fueron, cuáles son las medidas que se tomaron. O sea, es un análisis bastante técnico de este estudio, que yo considero que el alcalde debía haberlo también revisado. Ahí da cuenta de la calibración de los equipos. Dentro del concurso, lo factible y lo que no se ha dicho, Gustavo, es que también las bases indicaron que se iban a establecer puntos adicionales a los oferentes si por cada una de las soluciones que propongan que le fortalezcan al EMOV dentro del plan estratégico, y que se trasladen y se transfieran de forma gratuita a la empresa. Es verdad, los 3 oferentes presentaron muy buenas soluciones, en verdad muy contentos de haber recibido todo eso. Pero este consorcio Traffic Safety ofertó, entre otras cosas, un sistema de matriculación que en Ambato lo compraron recién en $500,000. Debe ser muy puntual porque el tiempo se nos va a agotar. Un sistema rotativo tarifado. Todo esto es gratis, no como lo habían dicho en la rueda de prensa que esto no es gratis. No, sí es gratis. Las inversiones los han hecho gratis hasta el día de hoy los aliados privados de la empresa pública, como le había dicho, pero no se habla del proceso de inversión. Cuando termina esta fase de pruebas de campo, se llega a adjudicar el contrato el día 26 de julio. Aquí tengo la resolución de adjudicación, Gustavo, donde dice el 26 de julio del 2018 se adjudica este contrato. Y yo quiero que estén muy atentos a la fecha 26 que acelerar, y perdóneme, doctor Castro, por la falta de tiempo, siempre es nuestro enemigo, pero aquí quisiéramos tocar uno de los temas más delicados que asumió el alcalde al hablar de un posible tráfico de influencias, hablando de un exfuncionario de la EMOV que ahora está en esta empresa Traffic Safety. ¿Cómo se dieron estos hechos? ¿Qué relación hubo? ¿Hasta dónde estuvo la colaboración de este exfuncionario que tengo que decir es una persona a quien conozco personalmente, de quien puedo dar fe de su corrección de procedimientos? Y es más, le voy a decir algo que no ha sido de conocimiento público. Teníamos el conocimiento de que hace mucho tiempo este funcionario rechazó una coima que se le intentó hacer muy onerosa, de mucho dinero, en uno de los contratos que mantenía la EMOV, situación que no salió a la luz pública, pero es simplemente para abonar sobre la corrección de procedimientos. Sin
y no podemos hacerlo porque no conocemos a fondo cómo se han hecho las cosas, meter las manos al fuego por este ciudadano, pero es un muy importante punto dentro de su pasado, pues muy poco sucede esto en la administración pública. Cuéntenos sobre esto. Y aclaremos este punto que es sumamente delicado y que tiene que ver con un tema fundamentalmente de responsabilidad en cuanto a los involucrados en este contrato. Bueno, sí, el alcalde, eso es otra cosa de las que dijo en la declaración realmente, Gustavo, y algo que a mí también me molestó al escuchar que un exfuncionario del EMOB había sido parte del proceso precontractual, ¿no es cierto? Y que claro, se configura en las declaraciones del alcalde como que estuvo actuando en las dos partes, eso es lo que se sugiere. Así es, y eso es terriblemente, se vuelve mucho peor cuando al final de la entrevista se dice el nombre del funcionario, y eso produce ya una lesión a la honra, yo creería. ¿Por qué digo así y con tanta tranquilidad y espontaneidad? Porque este funcionario, antes de entrar al EMOB, ha sido un empleado privado, ha trabajado casi 12 años en el sector de la mueblería, ese es su expertise, si se puede decir. Luego entró 3 años o 4 años a la empresa pública de movilidad, renuncia en el mes de febrero del 2018 y no está prácticamente ya en los 16 meses de administración del ingeniero Cabrera, de la última administración. Luego de que presenta su renuncia en el mes de febrero porque le hacen una mejor, le plantean una mejor alternativa dentro de Colineal, que dicho sea de paso es otra empresa de mueblería que, conscientes de la experiencia de este funcionario que usted acaba de mencionar, le invitan a trabajar allá. Es decir, renuncia en febrero e inmediatamente pasa a trabajar en Colineal. ¿Y en febrero en qué punto se encontraba este proyecto? Este proyecto se lanza en el mes de marzo, pero además una cosa, el ingeniero Cobos no es ni siquiera el representante del área requirente. Y el alcalde decía que era el representante legal. Claro, y además el ingeniero Cobos pasa a trabajar, discúlpeme, ahorita entramos a que ha trabajado en esta empresa porque cuando él sale de la EMOB sale a trabajar 6 o 7 meses en Colineal. Y cuando ya se suscribió este contrato, ¿no es cierto?, en la selección de las carpetas de esta compañía, entenderé yo, es que viendo la experiencia del ingeniero Cobos, luego de haber trabajado algún tiempo en Colineal, presenta su carpeta y entra a trabajar. Ahí es donde dije yo el día de ayer, ¿dónde está ahí el delito? Es decir, ya se convierte en un derecho al trabajo, más bien una vez que se fue a Colineal, este señor, salir y poder trabajar allá. Yo ahí sí dije a él muy públicamente, también me solidaricé, como no puede ser de otra manera, cuando se lesiona ese tipo de bienes jurídicos protegidos, que hay que tener mucho tino además en no hacerlo una declaración pública. ¿Usted tiene la certeza de que el funcionario, el señor Mateo Cobos, no utilizó este conocimiento privilegiado que tenía sobre este proyecto para lograr posteriormente su posición en esta empresa? Es que el ingeniero Cobos no tiene información privilegiada, porque el ingeniero Cobos era uno de los gerentes de un área que manejaba absolutamente otro tipo de servicios, mientras en la otra área estaba el doctor Carlos Valareso. El doctor Carlos Valareso era el gerente de control, el área requirente, quien remite los pliegos, etcétera, y quien hizo toda la fase anterior. Y esto lo van a poder demostrar ustedes con una cronología de cómo se han dado las cosas. 100%, Gustavo, 100%. Además, que hay 2 vías. El alcalde tiene que presentar estas vías por las vías de la Contraloría. Para eso, desde el 2014, nosotros dejamos 2 auditores de la Contraloría dentro del EMOB, que antes ni siquiera habían. 5 exámenes de Contraloría al año, 25 exámenes que habremos pasado aproximadamente, y este que es el más importante, porque una vez que finaliza el concurso, nosotros el 2 de agosto pedimos a la Contraloría que haga un examen especial, porque a los contratos grandes, como este y otros de la empresa, siempre tuvimos la previsión de pedirle inmediatamente nosotros a la Contraloría de que haga un examen especial. Y la Contraloría nos contesta el 9 de agosto. El 9 de agosto nos responde la Contraloría indicando que se está ya incorporando dentro de las actividades para el 2019. Esto fue en el 2018, es decir, nosotros ya solicitamos que haga un examen. No significa otra cosa que el que nada debe, nada teme. Bien, otro tema muy importante que no podemos dejar de tocarlo, doctor Castro. La falta de tolerancia en cuanto a la imposición de la multa. Se ha dicho de que hay señalización a 55 kilómetros por hora. Estamos tomando aquí el punto frente al Oro Verde, Avenida Ordóñez Lazo.
a 55 kilómetros por hora y que no hay flexibilidad. Si una persona está a 56 kilómetros por hora, se le impone la multa. Esto, a nuestro modesto entender, está incluso en contra de la ley de tránsito en Ecuador. Cuando se impusieron las multas a nivel nacional en la ley de tránsito, se dejó un rango de tolerancia de 10 kilómetros en cualquiera de los límites de velocidad. ¿Por qué se tomó esta decisión? Permítame explicarle, querido Gustavo. Cuando existen en la ley de tránsito dos tipos de vías, las perimetrales estatales y las urbanas, ¿no es cierto? Usted tiene ahí dos límites distintos de velocidad. En las urbanas estatales, hablemos así, el límite de velocidad es de 90 kilómetros por hora. La Ordóñez Lazo, la Panamericana Norte y el Hospital del Río, la Avenida de las Américas, ¿no es cierto?, son consideradas vía urbana estatal y por lo tanto el límite de velocidad máximo per se sería de 90 kilómetros por hora. 90 kilómetros por hora. El artículo 190 o 191 del reglamento, que no lo tengo a la mano, pero me los conozco porque trabajamos mucho en movilidad con esos temas, establece que cuando las instituciones públicas determinan que existen riesgos, cuando existen sistemas de seguridad, los municipios o la ANT pueden reducir esas velocidades. En estas tres avenidas, Cuenca redujo la velocidad hace más o menos 10, 15, 20 años. Por eso siempre han sido de 50 kilómetros por hora. Usted recordará, siempre han sido de 50 kilómetros por hora. En algún momento, frente al Hospital del Río, se subió, no sé en qué época, a 70 kilómetros por hora, que es lo que se mantiene actualmente. Pero Ordóñez Lazo y Panamericana Norte se han mantenido a 50. Permítame rápidamente explicarle. La ley no permite establecer rangos de tolerancia cuando estamos hablando de que han cambiado los límites de esas vías. En estos casos se las redujo y por lo tanto no hay cómo aplicar lo que usted acabó de mencionar de los 10 kilómetros de tolerancia. No hay cómo hacerlo. No hay cómo. Así es. No hay cómo hacerlo. Ahora, lo que la otra parte del reglamento establece que en las vías ya definidas plenamente como urbanas, el límite será a 50 kilómetros por hora. En este caso, el Ordóñez Lazo, después del estudio de velocidad que hizo la DMT en el año 2017, más o menos, si mal no recuerdo, sube a 55 kilómetros los Ordóñez Lazo, es decir, le da 5 kilómetros más para poder acelerar un poco más porque se considera técnicamente que era factible. Suben 15 kilómetros más en el otro tramo del Ordóñez Lazo, que es en el sector de la bomba de la Primax, me parece. Y en la Panamericana Norte suben 15 kilómetros más, es decir, la gente que debía haber respetado siempre, porque entendemos que hay que respetar las leyes y que estuvo siempre a 50 kilómetros por hora, pero que sabemos que no es así. Luego tuvo 55 y luego más arriba 65. En Cuenca se sanciona la contravención por la falta de respeto a la señal de tránsito. Si es que sería lo contrario por exceso de velocidad, superando el límite tolerable, la multa podría alcanzar a $394, Gustavo. Eso es lo que doctor Castro, una pregunta final. Este contrato, entendemos, compromete a la EMOV con el consorcio Traffic Safety por 8 años. Así es así. ¿Hay alguna posibilidad de reformular este contrato o de anularlo? Depende de la capacidad de gestión de la administración. Cuando nosotros entramos a la institución nos encontramos con un contrato de 12 años de paradas de bus que yo consideré que no estaba bien porque estaban paradas de bus obsoletas, feas, particularmente a la gente no le gustaban. Lo que hicimos fue entrar a un proceso de mediación en la Procuraduría General del Estado y renegociamos el contrato. Pero eso es gestión. Y además, creo que ustedes ni se enteraron de eso, porque es parte de los quehaceres normales de la administración pública realizar este tipo de gestiones. Y claro, nuevamente se puede tener ese contrato. ¿Hay un diálogo con la administración de Pedro Palacios entre la ex administración de la EMOV? A ver, ¿o se están ventilando las cosas públicamente por cuerda separada y nada más? Bueno, yo soy amigo de Juan Carlos Aguirre, de la gerente de la EMOV. Le conozco ya muchísimos años. Algunas veces hemos tenido la oportunidad de conversar. Sobre este tema no hemos conversado, ciertamente no me ha invitado, tampoco ha tenido la oportunidad de conversar, pero me gustaría y siempre me he puesto a las órdenes, no solo con Juan Carlos, también con el alcalde de la ciudad. Lo mejor que puede pasar acá si tiene un problema de ciudad, y ahora también yo como ciudadano, desde un poco de lo que he conocido y la experiencia que tengo en casi 15 años en el sector público, en el área jurídica, puedo ayudarles de alguna manera a entender cuál es el objetivo, qué es lo que se quiere con este contrato, para poder aconsejar qué es lo que podrían hacer, porque depende de cada política. Si no le gusta el modelo de gestión del anterior, tampoco quiere decir que eso es corrupción. Bien, o que eso digamos que hay espacio al diálogo. Así es, siempre. Sí, nos hubiera gustado tratar con más tiempo esto. Creo que quedan algunos aspectos sin tratar y que solamente trataremos de evacuar. Un punto importantísimo. Realmente no tenemos tiempo. Les ruego poquísimos segundos porque estamos con nuestro invitado. Gracias. Las inversiones que hacen inicialmente la empresa
empresa privada son de $3.300.000. Eso es la inversión inicial y anualmente se paga $1.800.000 durante todos los años. Son casi $5 millones que no se dijo en la rueda de prensa, y la proyección que se hace de subida, aparentemente en la rueda de prensa donde esto se va a disparar, no es así, porque en contravenciones de tránsito en materia de siniestralidad, el primer año es un año en donde la pendiente, pues lógicamente cuando están recién incorporados sube. Lógico, la experiencia enseña a menos infractores. A partir del segundo año hasta el 8, eso se reduce ostensiblemente, Gustavo. Gracias, nada más. Castro. Eso quería recalcarle. Han escuchado al exgerente de la MOVP, el doctor Adrián Castro.